agradecer la asistencia de los que se conectan. Y bueno, pues hoy es clase cortita. Dentro de 8 días haríamos nuestro examen de cardio para que, bueno, se vayan programando y bueno, pues no faltemos para ese día. Pues no sé si haya preguntas del módulo de cardio, si no, pues vamos a empezar con lo que es neumo, que bueno, lo van a llevar el semestre que viene, pero vamos a ver los fármacos más importantes en este módulo. Gracias, doctora. Todo suyo el micrófono. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a checar bien la asistencia. Se me está apagando el otro. Oh, qué caray. Bueno, Pues pero ya con a lo la, mejor no es. pues con la presentación, ¿no? Creo que está muy, muy deficiente mi equipo. Voy a apagar mi cámara. ¿Se oye bien? Sí, Ajá, sí, doctora. está bien. Yo estoy Gracias. atenta. Sí, se escucha bien. Me está apagando. Bueno, vamos a empezar revisando brevemente lo que sería un poco la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio. Si se acuerdan ustedes, tenemos que están las fosas nasales. Las fosas nasales, ¿alguien me podría decir cuál es la función? Pues son las que es a donde llega todo el aire y ahí filtran, humidifican, calientan en conjunto con los cilios y los cornetes y toda esta parte. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, humidifican, filtran, entibian el aire que estamos respirando. Muy bien. Después tenemos que va a pasar hacia la faringe. Tenemos la naso. No se escucha, doctora. Sí, es que está Ya no la escuchamos. ¿Ya no me escuchan? ¿Sí ya me volvieron a escuchar? Bueno, Se entonces cortó. la faringe, la laringe, la tráquea con sus dos divisiones, ¿verdad? Bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho, acuérdense que es un poquito más alto y más recto. A veces cuando uno intuba, al intubar, se va la cánula hacia el bronquio derecho. Cuando la cánula endotraqueal debe quedar aquí en la entradita. Ajá. Y a veces lo mete uno, sobre todo cuando uno está chiquito, lo mete uno demasiado, la cánula endotraqueal. Después está el bronquio derecho y el izquierdo, los pulmones y el diafragma. Los pulmones están recubiertos por la pleura visceral y pleura parietal, ¿verdad? Es un reflejo de sí misma, la pleura envolviendo a los pulmones. La pleura parietal tenemos que va a dar lugar al espacio pleural, que es un espacio con presión negativa. Es como cuando ustedes pegan un folder de plástico con otro, dos capas de plástico con tantita agua, se adosan estas dos. Así es más o menos la pleura, ¿verdad? Hace un vacío y se adosan. Tenemos después el árbol bronquial. Vamos a tener 9 generaciones o divisiones de los bronquios. Ajá, bronquio primario, bronquio secundario, terciario, etcétera, hasta que va a llegar al bronquiolo terminal y a la zona respiratoria.
Bueno, aquí es donde se lleva a cabo el intercambio del oxígeno, ¿verdad? De los gases, entrando el oxígeno y saliendo el dióxido de carbono. Aquí está una biopsia, el conducto alveolar. Tenemos aquí el conducto alveolar, el bronquiolo respiratorio y los bronquios, pues en todos sus segmentos. Y tenemos que, acuérdense que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, que está en color azul, porque es la sangre menos oxigenada, con más cantidad de dióxido de carbono, y ya una vez hecha la hematosis, o el intercambio de oxígeno, pues viene saliendo y es la vena pulmonar que llega al ventrículo izquierdo. Tenemos que el alveolo está recubierto en su mayoría, está casi en la totalidad, por un epitelio de tipo simple escamoso. Se le llama célula de tipo 1 o neumocito. Y tenemos aparte las células, estas células que están viendo aquí, que son la célula de tipo 2, que es productora del surfactante. Este surfactante está aquí como si fuera una pintura azul. Va a generar este surfactante, la tensión superficial. Si vemos, no podemos ver porque no está la pantalla. Bueno, a ver qué se Pero puede si de ver ahí. repente se te corta un poquito. A ver qué se puede ver ahí. Sí se ve, la presentación sí se ve. Sí. Bueno, miren, aquí tenemos, si tuviéramos una gota de agua, si la tuviéramos, la viéramos, se vería así. Cuando le ponemos surfactante, vamos a tener que esa gota que se ve como redondita va a quedar en forma de pintura, ¿sí? Quedaría así en forma de pintura lisa. Esto es porque la tensión superficial disminuye, o sea, esa atracción que existe entre las moléculas disminuye y esta acción la hace el surfactante. El surfactante es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas que van a disminuir la tensión superficial del líquido alveolar. Entonces, estas células productoras de surfactante, pues son la minoría, ¿verdad? La gran mayoría son células de tipo escamoso simple. Tenemos que la molécula, la membrana alveolo capilar, va a ser una membrana muy, muy delgadita, mide 0.5 milimicras. De un lado tiene los neumocitos de tipo 1, el epitelio simple. Luego tiene su membrana basal, que estaría como aquí, como en amarillito. Luego tenemos la membrana basal del endotelio y luego tenemos el endotelio. O sea, es muy, muy, muy delgadita este espacio, prácticamente, pues, más delgada que una cáscara delgadita de la cebolla, ¿no? O sea, muy, muy, va a permitir la rápida difusión del gas del lado donde haya más hacia el lado que haya menos. Tenemos que entonces van a difundir el oxígeno y el dióxido de carbono dependiendo de la cantidad, de la concentración que haya. Empezamos viendo la ventilación pulmonar. Aquí tenemos la ley de Boyle. Esta ley de Boyle es la relación entre el volumen y la presión. A más volumen vamos a tener menos presión. Si algo nos falta determinar por ver, pues lo acabamos de ver el próximo lunes. ¿Sí? Esta presentación está muy bonita y es muy importante. Entonces, fíjense, a más volumen, menos presión. ¿Sí? Ya ven que los gases tienden a expandirse. Ajá. Tenemos los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Es muy importante el papel que tiene el diafragma.
en el inicio de la inspiración. Tenemos como músculos inspiratorios principalmente el diafragma. Ajá. Tenemos también el músculo escaleno, aquí del cuello, si se acuerdan ustedes, el músculo escaleno está en la cara lateral del cuello. Tenemos al esternocleidomastoideo. Cuando inspiramos en forma voluntaria e intensa, vamos a hacer que estos músculos, el escaleno y el esternocleidomastoideo, sirvan, miren, ¿sí ven? ¿Sí? Y el diafragma, ¿verdad? Y tenemos a los intercostales externos. Ajá, los intercostales externos. Y los músculos expiratorios van a ser los intercostales internos. Aquí, si nosotros hacemos una expiración forzada, vamos a sentir, si quieren, háganla para que sientan. Sentimos los músculos del abdomen. Fíjense, el oblicuo externo, el recto anterior del abdomen que está aquí, el oblicuo interno, que es este pequeño que está aquí, y el transverso del abdomen. Ajá. Entonces, como ven, pues son muchos, ¿sí? Alguien me quisiera decir cuál es de los dos pasos del ciclo respiratorio, la inspiración y la expiración, cuál es el que es activo. La expiración. La inspiración, la entrada, O sea, ¿cuál requiere de mayor esfuerzo? A eso se refiere activo y pasivo, que casi se da solito. Entonces, activo, esto es importante que lo entiendan porque con las patologías esto se va a modificar. O sea, la inspiración sería la fase activa y la expiración sería la fase la pasiva. inspiración así es, sería la activa. Así es, la inspiración es activa. Y la expiración es pasiva. Es la que es pasiva. No se escucha bien. Sí, se te está cortando, doctora. Qué barbaridad. Ya me volví a admitir a ver si se digna no cortarse. Como que se te traba. Voy a quitar mi video. Bueno, entonces tenemos que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. O sea, hay esfuerzo para inflar. Hay esfuerzo para inflar el pulmón y ya no hay esfuerzo para que regrese a su tamaño. ¿Sí? Y esto se hace contrario en el paciente con EPOC. El paciente con EPOC ya está inflado y lo que tiene que hacer es esfuerzo para desinflar. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Esto es importante. Bueno, vamos a ver lo que se llama la presión intrapulmonar. A ver si no me vuelve a quitar, oigan. Es lo malo de que uno se acostumbra a tener pantallita y luego me la quitan, ¿no? Bueno, miren, tenemos la presión intrapulmonar que es de 0. Ajá. Fíjense, así está.
entre el aire, la presión normal es de 0. Ajá. Para que entre el aire tiene que hacerse más negativa, ¿sí? Más negativa, entonces en -1. Y para que salga el aire tiene que hacerse a +1. Ajá, entonces tendríamos así. No, al revés. Esta presión de 0 corresponde a la presión atmosférica. Aquí está marcada como en 760 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces, entra el aire, se hace más negativa esta presión. Entonces, en -1 entra el aire y luego en +1 sale el aire. ¿Sí se entiende esto? Sí, El -1, si estamos en 760, eso no es para que se lo aprendan, nomás es para que tengan ustedes el conocimiento. Yo creo Pero que sí entenderlo para... sí, claro. Y yo creo que es importante, el semestre que entra ustedes van a llevar neumo. Entonces, estas son unas muy buenas bases para ustedes. Fíjense, cuando estamos en 0, 760 milímetros de presión barométrica o atmosférica, cuando bajamos a -1, baja a 759. Y cuando sube a +1, pues sube a 761, ¿no? O sea, no es muy científico este concepto, ¿verdad? Entonces, en la inspiración entra el aire y en la expiración sale el aire. Y a esto se le conoce como la presión intrapulmonar. Luego tenemos que entre la presión intrapulmonar, fíjense, es un juego. Fíjense, a ver si me entienden o si me doy a explicar. Tenemos que es un juego entre la presión de la pleura, que es negativa, ¿sí? La presión de la pleura, que estaría jalando al pulmón, estaría como quien dice, evitando que el pulmón se colapse. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esto? sí, doctora. Sí, doctora. O sea, están Sí, doctora. jalando el pulmón está distendido y la presión dentro del alvéolo, ¿sí? La presión dentro del alvéolo, aquí se los voy a poner en grande, como tiene gotitas de agua, la presión tendería a hacerse de esta forma. Ajá, todo el alvéolo está rodeado de agua. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? ¿Por qué tiende a colapsarse el alvéolo? Bueno, porque tiene agua. Y el agua, por decíamos, por la tensión superficial del agua, tiende a juntarse la molécula de agua. Entonces, es un juego que se va a dar entre la presión intrapleural negativa y la presión del alvéolo que tiende a jalar, ¿sí? Uno para un lado y otro para el otro. ¿Sí se entiende esto? Entonces, de aquí, de este concepto, se deriva lo que se llama elasticidad pulmonar, ¿sí? Y elasticidad de la pared torácica. Ajá. No lo vamos a ver, nomás se los estoy mencionando. Bueno, entonces la presión de la pleura, que es negativa, y la presión dentro del alvéolo, que tiende a colapsar, tiende a empujar el alvéolo hacia el centro, ¿sí? Y al pulmón entero, ¿sí? Y pues no es un alvéolo, son millones, ¿verdad? Entonces, la pleura debe estar en equilibrio estas dos fuerzas, una que tiende hacia adentro y otra que tiende hacia afuera, por la presión negativa de la pleura. ¿Sí se entiende más o menos? Bueno, entonces tenemos que, vamos a ver la presión dentro de la pleura, ¿sí? La presión en la pleura, esta presión de la pleura es negativa, ¿sí? La tenemos aquí que es en -4, está en -4. Cuando inspiramos, se hace más negativa y baja hasta -7. La presión intrapleural, La otra era la presión transpulmonar, ¿sí? La que vimos hace ratito. Esta se llama presión intrapulmonar, ¿sí? La que es en relación a la presión atmosférica. O sea, nosotros estamos succionando
aire del ambiente, ¿sí? Que es por eso estamos en relación con la presión atmosférica. Y nuestra presión intrapulmonar es de +1 o -1, de acuerdo a si inhalamos o exhalamos. ¿Sí? Esta es la presión dentro de la intrapulmonar, pero la presión intrapleural, esta va a ser en reposo, digamos, es de -4 y va a bajar hasta -7 para volverse a normalizar en -4. ¿Sí se entiende? Esta es la que sería la presión dentro de la pleura si estuviéramos midiéndola. Ajá. ¿Sí, chicos? Y bueno, corresponde, pues ya decíamos, a la presión atmosférica -4. Si 0 es la presión atmosférica, pues la presión en la pleura es de -4 en relación a ese 0, que viene siendo de 756 y baja hasta 753. ¿Sí? Esto es la física de la ventilación. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un guardadito el 16 de septiembre, verdad? Un guárdemelo ahí, ¿sí? Ahí, para soltarnos, ¿no? Un guardadito, un picayelo, un cuchillito, cualquier cosa, ¿no? ¿No me entienden? Bueno, un guardadito, ¿no? Un No, lleguecito ahí. doctora, no le entienden. Meter un picayelo o una navaja o meter así como que, ándele, ahí le va ¿Sí? algo, Un guardadito. Es que ellos ya tienen como guardaditos sus ahorritos en el banquito aztequita. Bueno, cuando se pone un picayelo o cualquier arma punzocortante y perfora la pleura, pues se va a perder esa presión negativa que existe en la pleura, entonces el pulmón se va a colapsar. Miren, aquí tenemos un pulmón, acá está el normal y este es el pulmón colapsado, ¿verdad? Por esta lesión del pulmón y se llama neumotórax. La presión del exterior, que es positiva, es succionada por la presión negativa dentro del pulmón. Por eso vamos a poner lo que se llama sello de agua. No sé si han visto el sello de agua, que es precisamente tenemos un pulmón normal y tenemos el otro pulmón colapsado, ¿verdad? Colapsado. Y bueno, el espacio está lleno de aire. A esto se le llama neumotórax. Neumotórax. Neumo por aire. Ajá. Entonces hay que poner una sonda que se llama pleurevac o sello de agua que aspira, que esté aspirando para que el pulmón vuelva a expandirse. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos todos los eventos que se llevan a cabo, fíjense, para la inspiración. Primero se contrae el diafragma y los intercostales externos. Luego aumenta el tamaño de la cavidad, ¿sí? Aumenta el tamaño de la cavidad. La presión intrapleural se hace más negativa. Aquí está la presión intrapleural, que es de -4, llega hasta -7. La presión intrapulmonar se hace más negativa, de 0 baja a -1. Ajá. Y el aire entra a los pulmones, entra en una cantidad de 0.5 litros, o sea, 500 mililitros. En una inspiración no forzada, en una inspiración espontánea, ¿sí? En un adulto. ¿Sí se entiende? Bueno, obviamente este mismo medio litro que entra, acuérdense que aunque es gas, pero se maneja por volumen, ¿sí? Entonces el volumen es de 0.5 litros y se va a dar todo esto, la inspiración y la expiración, en 5 segundos. Ajá. Entonces el pulmón, de estar así, se expande, entra el aire, ¿sí? Se llena y luego vuelve a su tamaño. Ajá, entonces esta es la expiración, la presión negativa de la pleura se vuelve a hacer menos negativa, siempre es de -4, pero llega hasta -7, y la presión intrapulmonar de -1 sigue a +1, y esto permite que salga el aire, ¿sí? Entonces la expiración
se inicia cuando el diafragma y los intercostales externos se relajan. Ajá. Disminuye el volumen de la cavidad, o sea que disminuye el volumen y como quien dice, ya se va el aire, entonces es corrido el aire, es sacado, es en forma pasiva para los que no son de EPOC. Ajá. Entonces disminuye la cavidad, la presión intrapulmonar es menos negativa, los pulmones regresan a su tamaño, la presión intrapulmonar se normaliza con la atmosférica y el aire sale de los pulmones. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces, factores que afectan la ventilación, tenemos la resistencia y lo que se conoce como compliance o distensibilidad del pulmón. Esta distensibilidad o elasticidad que decíamos, ¿sí se acuerdan que decíamos que va a ser el juego que se está dando entre la pleura y el colapso del alveolo? Ajá. Bueno. Es la distensibilidad. Y la resistencia de las vías aéreas se refiere a si hay algo dentro de ese tubo, ¿sí? Así hay tapones de moco, si hay tumores, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que aumente la resistencia. O tan sencillo, broncoespasmo. Ajá. El broncoespasmo es un aumento en la resistencia de estas vías aéreas. Entonces, hay una fórmula, ¿verdad? Que si la quieren aprender, bueno, es flujo de aire que es igual a presión sobre resistencia. Las moléculas de aire dentro de los pulmones encuentran resistencia contra las paredes de los bronquios. El diámetro pequeño las eleva. Y otros factores como la histamina en las alergias hace que el bronquio se contraiga y la adrenalina los broncodilata, ¿verdad? Ya lo habíamos visto esto. Y aparte existen estas fibras de músculo liso que contraen, ¿verdad? Que generan broncoconstricción. Y tenemos estas fibras azules o bandas azules que son las fibras elásticas. Ajá. ¿Sí las ven? Estas fibras azules. Bueno, entonces tenemos que la compliance pulmonar o distensibilidad, compliance es en inglés, es la distensibilidad, está dada por las fibras elásticas, por estas fibras que están aquí. Entonces, la facilidad que hace que los pulmones se expandan se llama compliance, ¿sí? Y esto lo podemos ver con dos globos, ¿verdad? Si tenemos, fíjense, un globo de caucho duro, un globo duro de caucho, o un globo de esos pequeños que se inflan muy fácilmente. El que es de caucho, pues tiene una compliance alta, ¿sí? O sea, para que yo lo pueda inflar, pues prácticamente se me truenan las orejas. No sé si han ustedes visto o han inflado globos, no sé si para un cumpleaños o para algo. Digo, ya hay bombas, ¿eh? Ya hay bombas para inflar globos, pero pues antes inflabas tú tus globos, ¿no? Y jugabas con ellos. Y hay globos muy duros que tienen una alta compliance, o sea, son muy poco distensibles, ¿sí? Entonces, y está determinada esta distensibilidad o compliance por la elasticidad de las fibras y por la tensión superficial del alveolo, la cantidad de surfactante. Ajá. Entonces, la disminución, esta es la distensibilidad normal y la disminución en esta distensibilidad se va a dar en la fibrosis pulmonar, ajá, por disminución de las fibras elásticas. Entonces, tenemos aquí lo que se conoce como membrana hialina, no sé si lo han oído, el término membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, ¿sí? Esto se da en recién nacido o en niñitos prematuros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado un poquito del uso de los glucocorticoides para la maduración pulmonar? Bueno, pues aquí tienen mucha importancia, porque es importante para los pacientes, sobre todo los prematuritos, los niños pequeñitos de 6 meses o más chiquitos incluso de embarazo, no tienen madurez pulmonar y la madurez se refiere pues a la producción del factor surfactante. Entonces a eso se refiere con distrés respiratorio
o membrana hialina. El niño no puede hacer, no se le distienden los alvéolos como si estuviera pegado con goma, ¿verdad? O con pegamento, no se distienden, no se abren, porque no hay surfactante. ¿Sí? Bueno, entonces, como resumen, tenemos que la actividad muscular va a producir cambios de volumen torácico durante la respiración. Los cambios intratorácicos de volumen causan cambios en las presiones, en la intrapulmonar y en la intrapleural, lo cual mueve el aire de zonas de alta presión a zonas de baja presión. La resistencia del flujo en la vía aérea es baja, pero por estímulos químicos, por ejemplo, ¿cuál puede ser un estímulo químico? Por ejemplo, la producción de adrenalina en la acción del simpático. Cuando el simpático tiene acción sobre el sistema respiratorio, acuérdense, ataque o huida, pero de todos modos, ya sea ataque o huida, estamos en alerta, midriasis, broncodilatación, más glucosa, más presión arterial, etcétera, más cortisol, para estar listos, ¿verdad? Para lo que pueda venir, ¿sí? Entonces, ahí hay broncodilatación, ¿sí? Y al revés, cuando está uno muy pachangón, ¿verdad? Que predomina el parasimpático, pues el parasimpático causa broncoconstricción. Ajá. Y entonces pueden alterarse la resistencia y el flujo de aire. Y la distensibilidad o compliance del pulmón es alta debido a la gran cantidad de fibras elásticas y al surfactante que disminuye la tensión del líquido alveolar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos a la segunda parte. ¿Sí? Tenemos como segunda parte el intercambio de gases, ¿verdad? Donde el dióxido de carbono difunde de la sangre hacia el alveolo y el oxígeno del alveolo hacia la sangre. Entonces tenemos aquí una ley que es la ley de Dalton. Esta ley de Dalton, tenemos que nosotros vamos a estar respirando una mezcla de gases. Ajá. O sea, no respiramos oxígeno puro, ¿sí? En el aire ambiental, vamos aquí a poner el aire ambiental, así vamos a tener, así en el aire ambiental, vamos a tener nitrógeno. El nitrógeno es el principal componente, ¿sí? Tenemos de nitrógeno el 78.6%. Tenemos de oxígeno el 20.9%, ¿sí? Por ciento, casi 21%. Tenemos de dióxido de carbono el 0.04% y tenemos vapor de agua, perdón, el 0.46%. Sí, más o menos, ¿eh? Y bueno, hay gases raros, ¿verdad? Argón, xenón, radón, etcétera, ¿verdad? Hay smog, ¿sí? Hay, cuando se quema, ¿verdad? Aumenta el dióxido de carbono, etcétera. En las ciudades con el efecto el efecto domo, ¿verdad? De la Ciudad de México, que no se renueva tanto el aire, entonces, y tanta circulación de automóviles, ¿verdad? O sea, pues tenemos efecto invernadero, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros asuntos. Entonces, estos porcentajes se van a multiplicar, ajá, se multiplican por la presión atmosférica, ajá, para sacar la presión parcial. Fíjense, entonces se multiplica el 20.9 del oxígeno por los 760, que es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? Allá por Acapulco, por Cancún, ¿verdad? Por Veracruz. Entonces nos va a dar que estamos inspirando 159 milímetros de mercurio de oxígeno y a esta se le llama presión parcial. ¿Sí se entiende bien? Ajá. Bueno, fíjense, estamos a nivel del mar con 159 de oxígeno. Ajá. Ahora fíjense, en el monte Whitney, que está a 14.495 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica acá era 760, acá es 440. El porcentaje no varía, pero la presión atmosférica sí. Aquí tenemos 92 milímetros de mercurio de oxígeno. O sea, fíjense, de 159 a 92. O sea, es muchísima la diferencia. Precisamente aquí es donde se da
el edema agudo pulmonar de causa pulmonar, ¿sí? Donde necesitamos corticoides. Si alguien ve la película de, ¿cómo se llama, doctora Reyes? Everest, El Everest, Everest, como el ¿sí? monte Se los Everest. vamos a dejar de tarea que lo vean en este fin de semana, la película Everest. No sé si está en Netflix, pero por lo menos véanla para que vean cómo se usan los corticoides. Entonces, fíjense, no varían los porcentajes, varía la presión atmosférica. Y la cantidad de oxígeno que entra es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo menos. Bueno, tenemos luego la ley de Henry. Esta ley de Henry es la cantidad de gas que se disuelve en un líquido, va a ser proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad. Si ustedes saben, por ejemplo, vamos a decir oxígeno, de oxígeno tenemos esta cantidad, toda esta cantidad, o sea, mucho. Y de dióxido de carbono tenemos esta cantidad, ¿sí? Pero la hemoglobina tiene 21 veces más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. ¿Sí me entienden? Y por eso es que lo recoge y se lo lleva, ¿sí? Esta es la ley de Henry, ¿sí se entiende? O sea, el dióxido de carbono es mucho más soluble para la hemoglobina que el oxígeno, ¿sí? Y gracias a eso, pues pues igual la hemoglobina no tiene nada que ver con el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque respiremos nitrógeno, no lo captamos el nitrógeno, ¿sí? Nada más es como para bulto, ¿sí se entiende? Para que vean ustedes qué belleza de la adaptación, ¿no? Y de la biología y de cómo ha ido pues el desarrollo pues de los seres vivos, ¿no? La ley los comentarios pues del desarrollo, ¿no? Bueno, entonces tenemos la respiración externa, que pues ya conocemos todos, que es cuando entra el CO2 difunde del capilar hacia el alveolo y el oxígeno del alveolo hacia el capilar. Y la respiración interna, que es al revés, es cuando el oxígeno llega del capilar hacia la célula y el dióxido de carbono de la célula hacia el capilar para ser desechado. Ajá. ¿Qué factores influyen en la respiración externa? Bueno, aquí tenemos, no es lo mismo una membrana alveolo capilar de este tamaño a una membrana alveolo capilar de este tamaño, ¿verdad? Aquí tiene mucho más espesor esta membrana que esta membrana, ¿sí? También no es lo mismo los gradientes de presión. ¿Qué tal si aquí hay muy poquito oxígeno? Hagan de cuenta 3 oxígenos y acá hay, pues no sé, hay 4. Entonces nomás va a difundir 1. ¿Sí me entienden? O sea, la cantidad de oxígeno, la presión parcial de los gases, lo que acabábamos de ver, ¿no? Sobre el nivel del mar o sobre una altura. Y también el flujo a la sangre del capilar. Si se acuerdan ustedes, bueno, yo creo que no se acuerdan mucho, pero bueno, yo se los recuerdo con mucho gusto. La parte alta de los pulmones, ¿sí? O sea, los lóbulos superiores están mejor ventilados, ¿sí? La ventilación es muy buena. Y los segmentos basales están bien perfundidos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Están bien perfundidos. El aire siempre tiende a irse hacia arriba, ¿sí? Por eso, digo, como ejemplo, la tuberculosis, pues el alveolo, el bacilo de Koch tiende a irse hacia arriba porque son zonas que están bien ventiladas, ¿sí? Porque el bacilo de Koch o de la tuberculosis ama el oxígeno, ¿verdad? Es aerófilo 100%. ¿Sí se entiende? Entonces, la ventilación-perfusión va a dar igual a una fórmula que es donde la ventilación sobre la perfusión va a ser igual a 1. Para fines prácticos, aunque arriba está bien ventilado y abajo bien perfundido, se unifica y se queda como en 1. ¿Sí? Bueno.
Esto les va a servir mucho para el semestre que entra, ¿eh? Y bueno, para pues nuestro poquito espacio de fármacos de neumo. Bueno, la presión de los gases, la presión afecta, ¿verdad? La presión parcial afecta el intercambio de gases. Ajá. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el intercambio? Bueno, entra el aire limpio, o pseudo limpio, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que sí es limpio. Entra con una cantidad de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. La presión también entra dióxido de carbono con una presión de 40 y una presión de vapor de agua de 47. Ajá, esto es como entra. Obviamente, esta presión es diferente al atmosférico, ¿verdad? Tiene que ser humidificado por ya nos decía Alonso, ¿verdad? Por estas vellitos de las nariz, ¿verdad? Los cornetes nasales, se humidifica y se entibia. Ajá. Entonces, pues es la mezcla de aire, pero lleva más presión de agua, ¿sí? Acuérdense que teníamos en el aire ambiente la presión de agua era de la presión de agua era de 0.46 y de CO2 era de 0.04 y aquí tenemos que es de 0.03 y 3.5 la presión de agua, de vapor de agua. Ajá. Entonces llega el alveolo 104 de oxígeno, viene la sangre arterial, que es la venosa, bueno, la sangre arterial, que es la menos oxigenada, trae oxígeno de 40. Entonces, por difusión simple, se intercambia de un lugar donde hay mucho a un lugar que hay muy poco. ¿Sí se entiende? Y luego sale la sangre arterial, más bien venosa, la sangre de la vena pulmonar, pero es sangre arterial oxigenada con 104. Ajá. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y el dióxido de carbono viene en 45. Fíjense, viene en 45. En el alveolo está en 40. Entonces nada más van a salir 5. ¿Sí? Van a salir 5 y la sangre arterial, la sangre en la vena pulmonar, que es sangre arterial, sangre oxigenada, sale con 40. ¿Sí se entiende? Entonces, muy sencillito. Ajá. Entonces, aquí están los 4 eventos. Ajá. El oxígeno con 104 y el dióxido de carbono con 40. Aquí oxígeno con 40 y dióxido de carbono 45. Se va la sangre con 104 de oxígeno y el dióxido de carbono con 40. O sea, deja 5. ¿Sí? Es muy importante, fíjense, no estamos diciendo que se va todo el dióxido de carbono. ¿Por qué no se irá? ¿Qué papel tiene el dióxido de carbono en nuestro cuerpo? Regular pH. Exacto. Nada más y nada menos que regular el pH. Muchas gracias. ¿Eres Enrique o quién eres? Samuel. Samuel fue. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver el efecto ventilación-perfusión del CO2. Fíjense, lo que está aportando el alveolo, bueno, vías respiratorias, es el oxígeno. Ajá, es el oxígeno. Lo que está aportando el capilar, es el dióxido de carbono. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver, ¿no? Este que sale y este que entra. ¿Sí? Entonces, fíjense, zonas del pulmón, aquí como por ejemplo decíamos el alveolo, ajá, zonas de pulmón que tienen alta cantidad de oxígeno, ¿sí? Que están muy bien ventiladas, las zonas apicales de los pulmones. Esto va a hacer que haya una vasodilatación, o sea, zonas de alta cantidad de oxígeno van a dar vasodilatación, vasodilata, ¿sí? Fíjense qué belleza, ¿eh? Y zonas con baja cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Esto es del capilar hacia el pulmón. Zonas con baja cantidad de dióxido de carbono van a dar vasoconstricción, vasocontraen,
Ajá, para que no se salga. Fíjense. ¿Sí se entiende esto bien? Bueno, entonces tenemos que durante la ventilación, perfusión, las arterias van a responder a cambios de dióxido de oxígeno y los alvéolos responden a cambios de CO2. ¿Sí se entiende? Bueno. Fíjense, si el flujo aéreo o cantidad de dióxido de carbono en el bronquio es más alto, al suministro de sangre el bronquio se constriñe e iguala el flujo. ¿Sí? O sea, el alvéolo y el capilar se regulan a sí mismos, ¿sí? Si hay más oxígeno o si hay menos dióxido o más dióxido de carbono. ¿Sí se entiende? Bueno, cuando el flujo aéreo es menor al aumento de la presión de CO2, da dilatación bronquial. O sea, cuando hay más dióxido de carbono, hay broncodilatación. ¿Sí? O sea, ante más aumento del dióxido de carbono, esto va a dar broncodilatación. Broncodilata. ¿Sí se entiende? Bueno, cuando la ventilación alveolar es baja por obstrucción, la presión de oxígeno disminuye y el oxígeno obviamente no entra, ¿verdad? Aquí tenemos un tumor o un cuerpo extraño o cualquier cosa, ¿verdad? Las arteriolas, y el dióxido de carbono aumenta porque no es eliminado. Las arteriolas se contraen y los bronquios se dilatan, ¿sí? Las arteriolas se contraen cuando hay poquito oxígeno. Ante poquito oxígeno, las arterias se contraen. Vasoconstricción. Ajá. Bueno. Entonces, ya tenemos la de respiración externa. Ahora la respiración interna, la que decíamos que va de la célula al vaso. Tenemos aquí la célula tiene 40 de oxígeno, porque ya lo consumió, ¿sí? La célula, aquí vamos a poner la célula, el núcleo, ¿no? Tenemos de oxígeno, tenemos 40, ya de aquellos 104 que llegaron, póngale mínimo 100. Aquí tenemos, miren, la sangre arterial viene con oxígeno de 100, ¿sí? Zoom. Entonces la célula tiene 40, entonces pues se queda con 60, ¿sí? Le faltan 60 para igualar, entonces se va la sangre arterial, la sangre venosa con 40, ¿sí? Deja 60 en este intercambio, ¿sí se entiende? Y luego tenemos que el dióxido de carbono que venía con 40, que venía desde el pulmón, ¿se acuerdan? Veíamos que venía con 40, la sangre venosa venía con 45, deja 5 y se queda con 40. Entonces, estos 40 viene con 40, la célula tiene 45, tiene CO2 45, entonces ingresan del oxígeno que viene 100 y el CO2 que viene 40, pues salen 45, entonces van 45 y aquí se quedan 40 y aquí se quedan 60. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? O más o menos. Sí, sí, doctora, sí se entiende. Miren, qué bueno que sí se pudo poner el pizarroncito. Bueno, entonces tenemos que las leyes de los gases y la relación entre la presión parcial, solubilidad y concentración. ¿Sí? Las leyes de los gases muestran esto, la relación entre presión parcial, solubilidad y concentración. Acuérdense, 21 veces más soluble el dióxido de carbono con la hemoglobina. O sea, la hemoglobina ama 21 veces más al dióxido de carbono que al oxígeno. ¿Sí? Sí ama al oxígeno, pero ama 21 veces más al CO2. Por eso, aunque sea tan poquito, se lo lleva. ¿Sí? Los gases se difunden dependiendo del gradiente de su presión parcial, de sitios de más alta presión a sitios de más baja presión.
Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, pero sí se está entendiendo. Todavía hay 10 minutos, doctora. Pues sí, ya estoy viendo. Y yo tengo aquí apenas 11:10, fíjate. No, pues, ¿qué le digo? No, pues no. 12:10, mira. Aquí 12:10. Es que yo creo que ya voy a tener que comprar pila. Para Entonces, la respiración externa es del pulmón y la interna es la célula. El intercambio eficiente de gas depende del área de superficie, de la diferencia de la presión parcial, de los gases y del flujo aéreo y sanguíneo. Ajá. Y bueno, en estos 10 minutitos, a ver si podemos ver el transporte de gas. Entonces, son transportados desde el alveolo a través de los vasos, ¿sí? Y de las células al alveolo. Y son transportados en diferentes formas. Ajá. El oxígeno va a ser transportado en dos formas, aunque ustedes no lo crean. Vamos a tener oxígeno libre en el plasma y oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Sí? Ahorita les digo los porcentajes. Y el CO2 lo vamos a tener en tres formas. ¿Sí? Lo vamos a tener unido a la hemoglobina CO2. Lo tenemos libre y lo tenemos en forma de bicarbonato de sodio. Perdón, de bicarbonato. ¿Sí? H2CO3 en forma de bicarbonato. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, doc. Fíjense, entonces el oxígeno difunde desde el alveolo hacia la célula, ¿verdad? Y esto lleva el 98.5 de la cantidad de oxígeno va unida a la hemoglobina. Ajá. Y va libre el 1.5%. ¿Sí? El 1.5%. O sea, la gran mayoría va unida a la hemoglobina, el oxígeno de regreso, ¿sí? O sea, del alveolo hacia la célula. Y esto se va a dar gracias a la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, ¿sí? Entonces se va a combinar, ajá, se va a combinar. Entonces, cuando la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, se dice que está saturada al 100%, la hemoglobina. Ajá. La oxihemoglobina es hemoglobina más el oxígeno. Está deoxihemoglobina, que está reducida. Del pulmón hacia los tejidos y de los tejidos hacia el pulmón. Ajá. Es oxi de oxi, ¿sí? La molécula de hemoglobina es una molécula compleja. Es una cadena polipeptídica y tiene los átomos de hierro, 4 átomos de hierro que se combinan con 4 átomos de oxígeno. Ajá, o con 4 moléculas. Más que átomos, 4 moléculas, porque es O2, no es O0, ¿verdad? Tiene su valencia el oxígeno. Entonces, las moléculas de hemoglobina pueden transportar hasta 4 de oxígeno. Ajá. Este es el grupo M, ¿sí? De la hemoglobina. La unión de la hemoglobina con el oxígeno es porque en el pulmón hay alta cantidad de oxígeno. Ajá. La hemoglobina está formada que forman los eritrocitos, formada por 4 subunidades de globina, cada una con un grupo hemo que se une a una molécula de oxígeno para dar oxihemoglobina, que es saturada al 100% o unida al oxígeno. La de oxi es la que ya está saturada al 0%, o sea, donó ese oxígeno y adopta una forma de estado tenso o estado que se le conoce como estado T, ¿sí? Con un oxígeno está al 25%, ¿sí? O sea, si nada más un átomo se une a la hemoglobina, digo al oxígeno, un átomo de hierro está saturada al 25%, con 2 átomos al 50%, con 3 al 75%, y los 4 sería el 100%. Y cambia su estado
de T al estado R, ¿sí? La hemoglobina absorbe diferentes longitudes de onda de luz con el oxígeno y a esto se le llama la oximetría, ¿sí? Lo que ahora en el COVID, pues todos aprendimos, ¿verdad? Incluso hasta teníamos nuestro oxímetro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctora, sí se entiende. Bueno, nos vamos a quedar aquí, yo creo, doctora Reyes. ¿Cómo ves? Pues nos quedan 5 minutos, pero podemos continuar el lunes para que conecten, revisen un poquito la anatomía y la fisiología pulmonar, porque en relación a esto, pues se da, vamos a decidir los fármacos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ocupar nada más unos minutitos, doctora. Por ejemplo, a ver, Mitzi, ir conectando las neuronas hacia Sí, lo que doctora. tenemos que llegar. ¿Cuándo necesitaríamos usar un broncodilatador? Pues cuando hay broncoconstricción, ¿Y cómo sabes eso? cuando hay dificultad respiratoria, Si yo le hago así, eso es disnea, bueno, pero necesito broncodilatador. um, No, ¿verdad? ajá, Pero ¿cuál es el eh, signo? ¿Cuál es el signo? O sea, me estás contestando bien, pero yo otra vez quiero siempre insistirles en que tiene que ser razonado. Me estás contestando bien. La dificultad respiratoria o disnea no siempre es por broncoconstricción. Pudiera haber otras. Corro mucho, ¿no? Y me da disnea, ¿no? Porque mis requerimientos de oxígeno, como lo está explicando ahorita la doctora, son más. O sea, el oxígeno es vital. Nadie podemos vivir sin oxígeno. Pero cuando sé que hay broncoconstricción, ¿qué dato clínico? Donde no me pueden engañar, porque yo te puedo decir, la es que no puedo saturación, respirar, cuando es la que no puedo saturación de respirar. oxígeno, cuando ¿Eh? hay hipoxemia, cuando hay No hipoxemia, siempre la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno me da hipoxemia, dato de hipoxemia. Y a veces no necesariamente hay disnea ni broncoconstricción. Por eso es importante que entendamos todos estos conceptos. Son diferentes. Hipoxemia es disminución o falta de oxígeno, no estamos captando el oxígeno suficiente, que tendríamos que saber por qué en el oxímetro, que todos estos datos que nos está dando la doctora nos ayudarían a entender bien esto. ¿Por qué la oximetría normal, no? La oximetría normal tiene que ser, pues, entre el 96 y el 100%. ¿Eso qué significa? Son otros datos, son otras preguntas. Pero yo quisiera que todo esto que está dando la doctora lo vayan como encaminando hacia eso, ¿no? Si les explica cómo se capta, cómo la hemoglobina capta las moléculas de oxígeno y cómo las transporta. Bueno, la oximetría quiere decir que todas las moléculas de hemoglobina están captando oxígeno. Ese hizo ahí un 100%. Cuando está más bajo, quiere decir que no se está captando todo el oxígeno por diferentes causas, ¿no? La pregunta que hice primero, a mí sí es, bueno, ¿cómo sé que? Porque alguien puede correr mucho, tener disnea, pero bueno, ¿qué me está diciendo la disnea? ¿Por qué esa dificultad? Cuando hay broncoconstricción, esa es una causa. ¿Cómo sé cuando hay broncoconstricción? Hay sibilancias, ¿no? Están cerrados los bronquios, entonces, y allí, yo al escuchar digo, no, sí hay broncoconstricción, ¿no? Sí, o sea, nomás la invitación ahorita a que estos conceptos los tengan claros y si no, pues estamos para ayudarles a que ustedes lo sepan, allí, por ejemplo,
Aurora me pone cianosis, cianosis es hipoxemia también. Son datos también clínicos de que no estamos saturando al 100% nuestra hemoglobina, no está captando el oxígeno, y luego vamos a llegar, bueno, es que nuestro módulo, no, el de Neumo, vamos a ver los fármacos de Neumo, ¿no? No vamos a ver Neumo, ya lo van a ver el próximo semestre, pero es como muy importante entender todos esos datos y cuándo, con qué voy a ayudar, con qué fármacos voy a ayudar a mis pacientes o voy a valorar darles o no darles los medicamentos, ¿no? Así como le decía la doctora, sí, ahorita en COVID, que el principal problema era la dificultad, cuando ya se empezaba a grabar, porque había quien ni sentía nada, era COVID positivo y ni sentía nada, y había quien se moría, ¿no? O sea, las presentaciones clínicas siguen siendo, pero así como muy, muy diversas. Entonces, yo no tengo que recetar, en el caso, por ejemplo, del COVID, que es un buen ejemplo, no recetaba en base a decir es COVID positivo o COVID negativo, sino recetaba en relación a qué síntomas tiene cada paciente, porque en cada paciente era diferente. Entonces, el manejo farmacológico tenía que ser diferente. Entonces, bueno, pues esto es para que esto, o sea, recordar, siempre intentamos un poquito de fisiopato, un poquito de fisio, porque farmacológicamente, el uso farmacológico inteligente es cuando entendemos esto. ¿Por qué y para qué? ¿Qué le voy a dar a mi paciente y por qué? Entonces, bueno, váyanlo revisando, ya que nos recorrimos tantito, vayan revisando estas, si algún concepto no está como muy entendido, con mucho gusto, pues el lunes lo aclaramos, porque esto es como muy trascendental para llegar, sí, estos fármacos broncodilatadores, pues cuando hay broncoconstricción, pero cuando hay broncoconstricción, ¿qué datos, parámetros? Esto. Entonces, sí le doy, no le doy, porque, pues, porque tiene todos sus efectos buenos, pero tus efectos adversos también. Entonces, hay que valorar bien. Pues aquí le dejamos, doctora, solo no nos corra, porque por allí hay algún detalle. Con Alonso quiere un ratito, y nos vemos entonces.